seguir tu juego. Sabe que ya pasó una vez y volverá a pasar de nuevo. Y prometió en secreto a su almohada no sufrir por otro amor. Secó su carita mojada y salió. Te lo dedico a vos, escuchá. Ya no llora, antes que mal acompañada sola. Ahora soltera se puso de moda. Ya no quiere verte, te desea suerte. Ya no llora, antes que mal acompañada. Bien, seguimos en la mañana de la 104.3 y lo veníamos prometiendo. Ya la van a empezar a ver a ella, la doctora Dolores Serra, que como siempre nos acompaña con su micro de salud. ¿Cómo andás, Dolo? ¿Todo bien? Buen jueves, en este caso para vos. Muy buen jueves para ustedes, para vos, Marian, y para todos los que nos están escuchando en mi querida ciudad de Rafaela. Acá estamos presentes en el micro de salud de Minuto Rafaela conmigo. Sí, exactamente. Bueno, con lluvia, como viste, ¿no? En nuestra ciudad, ¿cómo está Sí. Buenos Aires en cuanto al clima? ¿Hace calor? Acá no está lloviendo, hace calor, sí, está muy pesado, hace varios días ya. Está muy cambiante el clima, pero de verdad que no está lloviendo y me sorprendió que cuando veo las imágenes ahí que me compartís de las calles, de las calles ahí de Rafaela, está súper lloviendo. Todas las veces que estamos en vivo llueve. Y pasa que estamos transitando últimamente una época donde una vez por semana mínimamente llueve en Rafaela, así que bueno, está tocando entre los miércoles y los jueves. Ahora se prevé para el fin de semana, así que vamos a ver cómo funciona el clima en los próximos días. Terrible, terrible, terrible el cambio climático y bueno, siempre Rafaela se caracteriza y se caracterizó por tener mucha humedad. Sí. Entonces, bueno, nada, ahora y es la época, estamos en primavera, casi finalización del año, así que sí, es esperable esto, pero la verdad que a veces es más desfavorable que favorable. Y claro, depende de la intensidad y la cantidad también, Tal cual. así que bueno, no queda otra que esperar. Bueno, Dolo, hoy tenemos un tema realmente muy interesante, vamos a hablar de resistencia antimicrobiana. ¿Podés definir primero qué es la resistencia antimicrobiana? Excelente, excelente que lo traigas, Marian, porque bueno, del 18 al 24 de noviembre se celebró la semana de concientización sobre la resistencia antimicrobiana. Esto es a nivel mundial, ¿sí? Y muchos, cuando yo les hablo de resistencia antimicrobiana, primero no tienen ni idea, no saben, dicen, ¿pero qué es ese nombre? Y en realidad es algo más común de lo que parece y de lo que se menciona en el nombre. La resistencia antimicrobiana es cuando los microorganismos, ¿sí? Ya sea virus, bacterias, hongos, sufren cambios al exponerse a los antimicrobianos, que serían como los medicamentos, ¿sí? Los antibióticos, los antivirales, los antifúngicos. Y por eso es más difícil el tratamiento de las infecciones, ¿sí? Estos medicamentos se empiezan como a volver cada vez más ineficaces y por lo tanto aparecen nuevas enfermedades que son más fáciles de propagar y obviamente llevan como a empeorar la enfermedad y en muchos casos a la muerte de los pacientes. Hoy en día, ¿por qué se celebra esta semana de concientización? Porque realmente para la Organización Mundial de la Salud y para la Organización Panamericana de la Salud también se lo considera un tema de preocupación mundial, ¿sí? Porque el uso de los antibióticos está cada vez más extendido, ¿sí? Alrededor de todo el mundo. Entonces estas infecciones la verdad es que se vuelven cada vez más difíciles de tratar y los microorganismos se vuelven cada vez más resistentes. Entonces, es como que si fuera que adentro del microorganismo hay un cassette que envuelve muchos mecanismos de resistencia y estos se propagan alrededor de todo el mundo y hacen que las infecciones sean cada vez más difíciles de tratar. Sin dudas, bueno, por lo menos para la definición creo que la gente le quedó claro de qué se trata y cuáles son las causas o qué factores, digamos, predisponen a esta resistencia antimicrobiana, que hay que tener en cuenta. Tal cual. Uno cuando le dice la palabra tipo antibiótico, viste, ya le suena de que ¿cuántas veces hemos tomado algún antibiótico? Claro. No, primero, era sin indicación a veces o no Automedicado, tenía, claro. Claro, la famosa automedicación y básicamente una de las grandes razones y de los grandes factores que aceleran la aparición y la propagación de la resistencia antimicrobiana es básicamente el uso indebido y excesivo de los antibióticos sin prescripción médica, muchas veces. O sea, con la automedicación, que es la falta de una prescripción médica adecuada y específica con orden clínica. Bueno, esa es la principal alrededor de todo el mundo, ¿sí? No solamente en Argentina,
sino también en todo el mundo. Esto es un evento muy común que lo hace la gente, pero también se caracteriza por otras situaciones que van mucho más allá, más a la macro, más que a la micro, que tienen que ver con la falta de acceso al agua limpia, el saneamiento ambiental, la higiene, tanto para las personas como para los animales, porque también está bueno recordar esto, que cuando hablamos de resistencia antimicrobiana, no solamente estamos hablando de la salud humana, ¿sí?, afectada, sino también de la salud animal y ambiental, ¿sí? Entonces, es un problema muy abarcativo, es mucho más grande de lo que uno se piensa, ¿no? De que lo que uno puede hacer con el medicamento quizás en su casa. Entonces, todo lo que tiene que ver con las medidas estas deficientes de saneamiento ambiental, de higiene, para los animales, para el ambiente, también aceleran la aparición de esta resistencia, además de, bueno, de las medidas deficientes de prevención y control de infecciones en las instituciones sanitarias, la manipulación inadecuada de los alimentos, ¿sí?, no lavarlos como corresponde, las infecciones en los centros de atención de salud, y también todo lo que tiene que ver, y bueno, ya que estamos hablando en Rafaela y zona, que es una gran área agrícola, las explotaciones, sí, agrícolas, ¿sí? Que muchas veces utilizan muchos medicamentos, muchos fertilizantes en los animales, en los campos, y todo eso también favorece y predispone a que esta resistencia antimicrobiana se haga cada vez mayor y un problema de salud pública como lo es actualmente, ¿no? También, bueno, el acceso deficiente a medicamentos, a vacunas, la falta de conocimiento de estos temas en la población. Por eso lo quise traer un poco a este tema tan importante, porque la verdad que, además de que se celebra esta semana, es algo importante que lo conozcamos y que la gente tenga conocimiento de estos temas en la población, que a todos nos puede pasar, no es solamente a algunos pocos, ¿sí?, sino que este tema, como verán, esto ocurre en todas las personas, en todos los animales, y a menudo sin prescripción médica y sin supervisión de un profesional, ¿no? Bueno, clarísimo, hay que tener en cuenta todo este tipo de situaciones, Dolo, y ahora ya sabemos lo que es, sabemos qué es lo que lo genera, sí, y de qué nos tenemos que cuidar y qué hacemos, digamos. Una vez claro. que descubrimos esto, ¿qué hacemos? Cuando vos ves que el problema ya abarca algo muy macro, muy grande, entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros desde casa, digo yo, ¿no? Porque Exacto. siempre tratamos de hacer medidas de prevención desde lo que uno puede hacer, porque muchas veces en lo grande, ¿no?, a nivel a lo mejor legislativo y nacional no puede, pero desde su casa sí. Y, por ejemplo, una de las principales cosas que puede hacer de uno desde su casa es esto de la prescripción médica adecuada y eficaz. Es decir, cuando vos estás viendo que estás con un cuadro como en gripal o sospechando de que, bueno, estás enfermo, de que te sentís mal, tenés fiebre, dolor de garganta, bueno, consultar al médico, ¿sí? No automedicarse, no ir a la farmacia, lo mismo, o al kiosco que tenemos ahí cerquita, que yo sé Claro. que me vende el antibiótico, yo sé que me vende el medicamento, entonces, bueno, hago lo rápido, lo fácil, y voy y le compro a él, ¿me entendés? Ujú. No es por una cuestión de compra ni venta, es una cuestión de cuidar al medio ambiente, a la salud tanto humana tuya, del paciente, de esa persona que está afectada en ese momento, y también al mundo, ¿sí?, al medio ambiente. Entonces, es muy importante que estos temas, como te decía, se conozcan y se haga realmente una vigilancia de la resistencia antimicrobiana, desde casa, obviamente, y también con todo lo que tiene que ver, como por ejemplo, lavar bien las comidas, las frutas, las verduras, no utilizar, como te digo, un antibiótico, utilizarlo con prescripción médica, no utilizarlo de forma inadecuada, hacer control de infecciones en los centros hospitalarios también y en las instituciones clínicas, ¿sí? Si me están escuchando alguna de las clínicas, también es muy importante controlar la parte infecciosa. ¿Por qué? Porque en base a eso, a vos te va a dar, bueno, qué bacteria o qué virus está siendo, ¿sí?, resistente en ese lugar, ¿sí? Entonces, te va a dar una idea de qué flora está predominando en ese momento en esa institución. Entonces, bueno, vos ya vas a estar alerta y vas a saber con qué tratarlo a ese microorganismo determinado. Entonces, todos estos ejemplos son claramente, obviamente mucho lo conocemos los médicos, pero también yo quiero que la gente lo conozca,
para que veas que estamos todos en esta, ¿no? Que es un problema de salud público mundial y que hoy desde casa podemos hacer cosas para prevenirla. También el hecho de, vieron que a veces tenemos medicamentos que no usamos más hace muchos años, antibióticos, que la tenemos, viste, en el boletiquín, Claro, olvidados, sí, nos suele pasar a todos, creo. que lo usamos un tiempo y bueno, y después quedaron ahí. Bueno, eso también está contaminando y diseminando la resistencia antimicrobiana, no solamente del medio ambiente, sino la salud humana. ¿Por qué? Porque además de que están vencidos, hay que tirarlos en lugares específicos en donde esos antibióticos, no en el medio ambiente o en la basura así, normal, de casa, sino que hay que tirarlos y hay que llevarlos a recolectores específicos para que se destruyan de la manera adecuada y no generen más resistencia. Yo creo que esto que venís contando, obviamente que todo es importante, pero bueno, esto último Sí, por ahí, la gente que está escuchando del otro lado, sí, seguramente hay varios que decir, che, y a veces lo tiro, lo tiro en cualquier en cualquier lado. lado, o lo tiro los días lunes o los días martes, qué sé yo, cuando sacan determinados residuos, pero no, son residuos especiales, es como el Son aceite, especiales. no sé, usado vegetal que uno tiene que ir, por ejemplo, al supermercado, que acá tenemos los lugares específicos o dentro Tal de los cual. ecopuntos, entonces hay que tener en cuenta porque si no estamos, en lugar de ayudar, perjudicando y favoreciendo que aparezca todo esto que venís mencionando. Excelente, tal cual, Marian, tal cual lo que decís, porque necesitamos tener para los antibióticos o a los antimicrobianos o cualquier medicamento que tengas en tu casa, necesitamos tener también para proteger al medio ambiente y a la salud determinados lugares para tirar eso, para reciclar, o sea, para que se destruyan de la manera adecuada, no eliminándolos al medio ambiente así porque sí, o en la basura que tenemos en casa, al lado de, no sé, de la comida o de los papeles o de lo que sea, Ujú. ¿sí? Tiene que ser retirado y eliminado de una forma determinada, básicamente para no seguir propagando más esta resistencia antimicrobiana. Y también, si ya me están escuchando, o sea, si saben que en su casa tienen medicamentos de hace años, que seguramente deben tenerlos, porque todos en sus casas guardan, a lo mejor inconscientemente, por eso te digo, es una cuestión de falta de conocimiento y de conciencia, porque estas cosas, si uno cuando le pone un poco de foco, dice, bueno, no, lo voy a tirar en el lugar que corresponde, o llevarlos también a la farmacia. A veces algunos farmacéuticos determinados los juntan, ¿sí? Después de un tiempo, porque vos imagínate que los farmacéuticos tienen hace años muchos medicamentos, Obvio. manejan. Entonces, bueno, ¿cómo se hace el retiro adecuado de estos antimicrobianos? Básicamente también quería contar que hay una ley argentina. Para controlar, para prevenir. Exactamente, para controlar y para prevenir la resistencia a los antimicrobianos, tanto en la salud humana, ambiental y animal. Y vos fijate que, o sea, se reguló y obviamente se aprobó en el Congreso de la Nación, o sea, para regular precisamente el uso de los antimicrobianos y también la venta de los antibióticos, ¿sí? Y de otros antimicrobianos, porque antes y ahora, bueno, a veces en algunos casos, pasaba, y muy comúnmente, o sea, como algo que te mencionaba, como si fuera algo de todos los días, que vos ibas a un kiosco o a una farmacia sin receta médica y te lo daban ese antibiótico, ¿sí? Hoy, a través de esta ley, que es la ley número 27.680, sancionada en 2022 y reglamentada en el 2023, en el Congreso de la Nación, primero, bueno, obviamente por los diputados argentinos, que su objetivo es que exige la venta de antibióticos y otros antimicrobianos que se realiza únicamente bajo receta archivada, ¿sí? Ujú. Está una ley promulgada, entonces, básicamente es para controlar las infecciones asociadas a los cuidados de la salud en la comunidad y en las instituciones sanitarias. Y obviamente también hablar de estos temas para promover campañas de difusión sobre esta información y obviamente la concientización sobre el uso adecuado de los antimicrobianos. Sin dudas. Bueno, Dolo, la verdad que muy interesante. Es algo que si bien se viene escuchando y como bien mencionaste, está enmarcado esta charla dentro de la semana, ¿no? De concientización. Bueno, seguramente
yo aprendí, la gente del otro lado también aprendió, entonces la idea. ¿Se entendió un poco? Se más o entendió, por menos? eso, por ahí cuando vos decís el nombre, resistencia antimicrobiana, uno dice, che, bueno, pero muy bien, ¿a qué significa esto? O no se sabe, tal cual, o no lo Claro. entienden, o es como que dicen, bueno, debe ser algo de los médicos, o algo que tiene que ver con la institución sanitaria, con una clínica, en un hospital. No, no, no. En esto Es de, estamos es de todos, todos. claro, es de todos y depende de nosotros también en cada día, como bien mencionaste el ejemplo de cómo desechamos, ¿no? Por ejemplo, algún medicamento viejo, Tal cual. influye en todo. Por eso, sí, sí, tal cual, Marian. Por eso te decía esto de los ejemplos prácticos en la diaria, un poco para que entendamos de lo fácil que es diseminar esta resistencia antimicrobiana y de que estamos todos involucrados en esto. Y obviamente un llamado, sí, por favor, otra vez lo voy a remarcar, de no automedicarse. Y si en algún lugar se llegan a vender actualmente todavía, que no debería, pero si se llegan a vender antibióticos, antimicrobianos, antivirales, antifúngicos, sin receta médica, o sea, sin prescripción médica, que solamente vayan y lo dispensen, por favor, eso que no se haga más, ¿sí? En ninguno de los lugares ahí de Rafaela ni zona, que nos estén escuchando, por favor, eso está, o sea, sancionado por la ley, no debería existir más, ¿sí? Sí o sí tienen que llevar la receta médica, con la firma, la orden del médico, con la fecha actualizada, obviamente, y el antibiótico que corresponde, y ahí sí entregarle el medicamento. Pero sin prescripción médica, los antibióticos no más, ¿sí? No va más eso en la Argentina. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Dolo, gracias como siempre por Gracias. este contacto y nos estamos hablando. Los próximos días vamos a tener seguramente un nuevo Sí, micro, nueva edición de por esta diciembre. charla. En diciembre, sí, Seguramente ya en diciembre, ya para cerrar este este año. 2025 bueno, que ha sido movido y que ya dentro de poco arrancamos un nuevo año, Dolo. Así es, tal cual. Se nos fue el 2025. Y ya Terrible. está, ya se Abrir y fue. cerrar de ojos ya no lo vi más. Y yo Se me soy el que pasó. piensa que siempre se puede hacer cosas, pero bueno, ya medio, si no hiciste nada, lo que no hiciste hasta ahora y ya está, listo. Espera Ya hasta el año que está. viene. Arrancá con más pilas el 2026. Empezalo el año que viene, tal Y sí, cual. pero bueno, Marian, siempre es un gusto para mí, de verdad, hablar con ustedes, con vos, siempre compartir y llevar esta información a la gente de salud que es tan importante. A mí también me enseña, me ayuda, y también para ustedes, para todos, para la zona, para Rafaela, que quiero tanto y aprecio, para Jonah, bueno, para todos ustedes ahí en el piso, mándenle un beso gigante y bueno, un placer estar acá como siempre y seguimos en diciembre, obvio. dale, Nos vemos pronto. nos vemos. Chau, chau. Muy bien, ahí Adiós. pasó la doctora Dolores Serra, como siempre. En este caso, desde una Buenos Aires que no tiene un clima nada que ver al nuestro, como bien contó ella, allá este es un clima agradable. Acá no te digo que está totalmente desapacible, pero llueve. Así que, como vemos ahí en pantalla, algunas personas que van cruzando por la senda peatonal, muy bien, frente a la jefatura de nuestra ciudad. En este momento no está lloviendo, hay una pequeña garúa, veremos cómo continúa el tiempo. Casi las 11 de la mañana nosotros escuchamos un tema musical y como siempre cumplimos con nuestros anunciantes. Ya volvemos con más en la mañana de la 104.3.